Comienza el Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Valladolid con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Buenos días, amigos de Radio María. En este tiempo veraniego y de descanso debemos de buscar tiempo también para descansar en Dios. Hablar con Dios no es un trabajo, sino algo que nos ayuda a vivir más y mejor que unas buenas vacaciones. Dios está a nuestro lado y para orar solo tenemos que querer hacerlo. Orar es hablar, es sentir, es hacer, como decía Santa Teresa, tratando de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Para hablar con Dios, para rezar, no tenemos que guardar ningún protocolo. Podemos hacerlo en la mañana, en la noche o a lo largo de todo el día. Dios está disponible para nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. Y es más, espera nuestra oración. Orar es contarle a Dios lo que nos preocupa o nos alegra, lo que nos ilusiona, lo que nos angustia, o simplemente estar con Él. A veces valoramos nuestra oración por cómo nos hemos sentido. Y la oración no es un sentimiento, sino un estar con Dios. ¿Y cómo estar con Dios si no tenemos tiempo? Que es una disculpa que siempre hacemos, incluso en el verano, porque estamos tan ocupados en descansar. Un joven acudió a un sabio maestro espiritual y le dijo: Maestro, estoy muy ocupado. Tengo trabajo, familia, compromisos. Quiero orar más, pero no tengo tiempo. ¿Qué puedo hacer? El maestro no dijo nada, solo colocó una taza sobre la mesa y comenzó a llenarla con té. El té subió, hasta que comenzó a derramarse. Y el joven alarmado exclamó: se está desbordando, se está desperdiciando todo. El maestro lo miró con calma y respondió: así está tu vida, llena hasta el borde. Si no vacías algo, no hay espacio para nada más, ni siquiera para Dios. Y añadió: la oración no se encuentra cuando tienes tiempo libre, se encuentra cuando haces espacio. A veces no se trata de tener tiempo, sino de hacer tiempo. La oración requiere prioridad, no solo disponibilidad por nuestra parte. El tiempo para rezar varía. No hay un horario marcado ni un tiempo, sino el necesario para expresar lo que llevamos dentro y para escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Para rezar hace falta no tener prisa, deleitarse en estar con el Señor, buscar la paz que da el corazón y escuchar mucho. Dios habla en el silencio. Si en nuestro interior tenemos griterío, la voz del Señor está, pero no logramos entenderla. En nuestra sociedad, y los jóvenes son un exponente de eso, hay mucho ruido. Tanto es así que no somos capaces de estar realizando actividades sin tener ruido de música, de radio, de la calle. Observen en sus paseos por la calle cuánta gente lleva auriculares en sus idas y venidas. Y claro, en una sociedad con tanto ruido, el silencio se vuelve insoportable. Pedir a una persona de nuestros días que esté varias horas en silencio es pedir mucho, pero por otra parte, cuán necesario es para encontrarse primero con uno mismo y luego con Dios. Los niños nos dan buenas lecciones de oración por su sencillez y confianza con el Señor. En cierta ocasión, uno de ellos hacía su primera comunión con la ilusionada manera de recibir a Cristo que les caracteriza y con el consiguiente nerviosismo de los padres en tales situaciones. Conscientes de su deber de ayudarle en ese momento, le habían preparado una buena lista de cosas a pedir a Jesús en la acción de gracias. Pero mira por dónde que la famosa lista de peticiones se olvidó en casa. Tras haber comulgado, el chaval estuvo un rato con la cara entre las manos. Los padres al final acabaron por preguntarle si ya había dicho todo. Sí, ya lo dije todo. ¿Y qué le decías?, le preguntaron los padres. Pues para que Jesús no se fuese, le conté el cuento de Caperucita. Seguramente por estar fríos o porque nada nos viene a la mente nos cuesta rezar, o se nos acaba el repertorio para poder contarle o pedirle al Señor. Pero olvidamos que lo principal no es lo que dices, sino simplemente estar. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, solía ver a un campesino mayor entrar cada día a la iglesia. El hombre se sentaba en silencio durante largos ratos frente al sagrario, sin moverse, sin leer, sin hablar,
Intrigado, el santo cura de Ars le preguntó un día: ¿qué haces durante tanto tiempo frente al Santísimo? Y el campesino respondió con sencillez: nada, yo lo miro y él me mira. San Francisco de Sales valoraba cualquier tipo de oración, también aquella que lleva a cabo una persona a la que no se le ocurre nada que decir. Así aconsejaba a cierta persona en una de sus cartas: que no ganáis nada en la oración, mostrad al Señor vuestra miseria. La más bella introducción de los mendigos a nuestros ojos es descubrir sus úlceras e indigencia. Pero a veces, según me decís, ni a eso llegáis, sino que permanecéis como fantasmas o estatuas. No es poco. En los palacios de los reyes y los príncipes se colocan estatuas que no sirven más que para deleitar la vista del monarca. Contentaos con servir de eso en la presencia de Dios. Él animará la estatua cuando quiera. Alguno puede pensar que lo primero es la fe y solo desde la fe se alcanzará lo demás. Los caminos humanos para llegar a Dios son innumerables e inclasificables, y el más abundante a pesar de todo razonamiento es el camino del corazón. Para el corazón, lo primero es la gratitud. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Así nos dice 1 Corintios 4:7. Preguntaba San Pablo a los primeros cristianos con el fin de ayudarles en su fe. Y San Juan insiste: no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. 1 de Juan 4:19. Cuando el hombre se da cuenta de esto, comienza su andadura segura hacia Dios. Y poco a poco, desde el agradecimiento, el camino avanza por la senda de la confianza hasta llegar a la fe y al amor. San Manuel González, que fue obispo de Palencia y de Málaga a principios del siglo XX, pedía un día a unos chiquillos en una catequesis una explicación a las palabras del leproso del Evangelio. ¿Por qué este hombre habló tan poco y consiguió el milagro? Señor, si quieres me puedes limpiar, que nos dice Mateo 8:2. ¿No habría sido mejor que hubiese dicho: Señor, como eres tan poderoso, como eres hijo de Dios, como has hecho tantos milagros, como tienes tanto talento, algo parecido me puedes limpiar? Pero el enfermo no invocó su poder, ni su divinidad, ni su sabiduría, sino solo su querer. Aquellos niños callaban. ¿Por qué el éxito de una oración tan chiquita? ¿Cuál era el secreto? Se hizo silencio hasta que una manecilla se levanta y una cara rompe el silencio. Que al Señor hay que pillarlo por su corazón. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar al Señor muchas veces. Tenemos una gran oportunidad cuando le comulgamos y cuando vamos a la iglesia y está el Santísimo. Es Cristo presente realmente en esa Eucaristía. Hay muchos milagros eucarísticos, pero uno de ellos es el de la ciudad del Anciano, en Italia, en el siglo VIII, en el que un monje basiliano celebraba la Santa Misa. Aunque era un sacerdote fiel, tenía dudas en su corazón sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y un día, mientras pronunciaba las palabras de la consagración: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el pan se transformó en carne viva y el vino en sangre dentro del cáliz ante sus ojos. Sorprendido y temeroso, el sacerdote llamó a los fieles que estaban presentes. Todos vieron el milagro y adoraron a Cristo presente. Aquella carne y sangre se conservaron y aún hoy, más de 1200 años después, los restos de aquel milagro se encuentran en la iglesia de San Francisco en el Anciano. Es uno de los varios milagros eucarísticos que existen a lo largo de todo el mundo. Científicos modernos han estudiado las reliquias. La carne es tejido del corazón humano y la sangre es tipo AB, el mismo tipo encontrado en la sábana santa de Turín. Y otra anécdota histórica sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía es el milagro eucarístico de Bolsena Orvieto en el año 1263, ocurrido en respuesta a la duda de un sacerdote sobre la realidad de la transustanciación. Un sacerdote alemán, conocido en las crónicas como Pedro de Praga, viajaba en peregrinación hacia Roma, pero sufría interiormente dudas sobre si Cristo estaba realmente presente en esa hostia consagrada. Al pasar por Bolsena, en Italia, celebró la misa en la iglesia de Santa Cristina. Durante la consagración, la hostia comenzó a sangrar visiblemente. Manchado el corporal, el lienzo sobre el altar y el mármol, conmocionado, el sacerdote suspendió la misa y acudió al Papa Urbano IV, que entonces residía en la cercana de Orvieto.
Se investigó el hecho y las reliquias fueron trasladadas y conservadas con gran veneración. Impresionado por el milagro y deseando fortalecer la fe de la Iglesia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el Papa Urbano IV promulgó en el año 1264 la extensión a toda la Iglesia de la solemnidad del Corpus Christi, que ya existía localmente en Lieja, y pidió a Santo Tomás de Aquino que compusiera los textos litúrgicos de los cuales proceden himnos eucarísticos tan queridos como el Tantum Ergo o O Salutarius Hostia. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos enseguida aquí en el programa El Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Déjame estar a tus pies, mi Dios, para adorarte y mirarte, Señor, y como Juan reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho. Déjame estar a tus pies, mi Dios, para adorarte y mirarte, Señor, y como Juan reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho. Enséñame a amarte hasta consumir mi corazón, que mi alma se funda en ti, en un abrazo de amor y jamás me aparte de ti. Enséñame a amarte hasta consumir mi corazón, que mi alma se funda en ti, en un abrazo de amor y jamás me aparte de ti. Y no permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Y no permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Continuamos en el programa El Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de la oración, de su importancia para la vida del cristiano y que no debemos de olvidar a Dios en ese tiempo de verano o de descanso. Necesitamos esa amistad con Dios todos y cada uno de los días, también en verano y en tiempo de descanso, pero Dios no nos lo impone, nos invita a que lo hagamos. Como solemos decir popularmente, dos no hablan si uno no quiere, o dos no discuten si uno no quiere, y Dios respeta nuestra libertad, la que Él nos ha dado desde el principio. Recemos ante el sagrario, que no les falte nuestro tiempo para abrir nuestro interior a su presencia. Rezando ante el sagrario conseguiremos muchas cosas. La primera de ellas es la amistad con el Señor que tanto necesitamos para que no nos cueste rezar, sino que busquemos el rezar, que lo necesitamos, y no digamos la de cosas que nos puede conceder si nos conviene. Los santos pasaban y pasan horas rezando, y allí encontraban y encontramos las fuerzas necesarias para continuar en la vida haciendo el bien. No es lo mismo hacer oración en la calle que en la iglesia junto al sagrario. Hay que enseñar la diferencia que hay entre la presencia del Señor en la calle y la presencia real en el sagrario. El fundador de un asilo de huérfanos consultó al santo cura de Ars sobre la oportunidad de atraer la atención y favor de la gente a través de la prensa. Y respondió el santo cura de Ars: en vez de hacer ruido en los diarios, hazlo a la puerta del tabernáculo. Muchos, incluso cristianos, piensan que hay personas que tienen más posibilidades de rezar y de que su oración sea más escuchada, como si en la vida interior hubiese privilegiados y personas poco dotadas para ello. A Dios no hay que darle una conferencia científica, hay que hablarle como a un padre, como a un amigo, como a alguien al que podemos confiar todo lo que llevamos en el corazón. Cuando era novicia, Santa Teresita del Niño Jesús pasaba por momentos de prueba interior muy fuertes. Se sentía seca espiritualmente, sin consuelo,
y muchas veces no lograba concentrarse en la oración. Una tarde, durante una fuerte tormenta, una novicia joven corrió hacia ella y le dijo: «Hermana Teresa, tengo miedo, ¿qué hago? ¿Rezo? Pero estoy tan nerviosa que no puedo decir nada». Santa Teresita la miró con ternura y le respondió: «Dios no necesita muchas palabras, solo dile: Jesús, estoy aquí contigo, confío en ti, eso basta». A veces el solo hecho de querer rezar ya es una oración. Y luego añadió: «Yo misma en estos días no siento nada al rezar, pero igual me arrodillo porque sé que Él está». La fe es rezar incluso cuando no se siente nada. Las cosas siempre salen después de mucho rezar. A Dios hay cosas que se le pueden sacar. Eso concreto saldrá si rezamos mucho y si realmente lo necesitamos. Dios quiere que eso salga con nuestra oración. Si no rezamos no saldrá, y para rezar bien no hay que rezar a ver si de casualidad nos lo concede, sino rezando con la confianza puesta en Dios, rezando como si ya nos lo hubiese concedido o nos va a conceder algo mucho mejor. Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, observaba: cuanto más rato de oración ante el sagrario, más gente atendían y con más cariño trataban sus monjitas a los enfermos, tanto que hizo que en sus constituciones se reflejase una hora de adoración por la noche ante Jesús sacramentado. Una cosa es muy cierta: la oración humilde, confiada y perseverante es siempre escuchada. El Papa Juan XXIII recibió a la hija de Khrushchev, el que fue presidente ruso, y a su marido, por entonces director del diario moscovita Pravda. «Los míos me han enseñado», dijo a Rada el Papa Juan XXIII, «a obsequiar a una princesa no católica con monedas o sellos. Pero lo mismo da, yo le ofrezco un rosario, porque mire, señora, nosotros los sacerdotes, junto a la oración de los salmos de nuestro breviario, tenemos esta otra manera popular de oración. Para mí, los 15 misterios son como 15 ventanas que se abren, a través de los cuales contemplo a la luz del Señor lo que sucede en el mundo y rezo. En el tercer misterio gozoso, rezo por todos los niños que nacen o que han nacido en las 24 horas, con el fin de que, católicos o no, se encuentren con la oración, la felicitación y el saludo del Papa para asomarse a la vida. Por esto, cuando rece el tercer misterio gozoso, me acordaré también de sus hijos, señora». En el libro de Fulton Sheen, La vida merece vivirse, relata, siguiendo el texto de Apocalipsis 3:20, que dice: «He aquí que estoy a la puerta y llamo», que existe un cuadro de Hodman Hun que representa a Jesucristo con una linterna en la mano, llamando a una puerta cubierta de hiedra. El pintor fue criticado por no haber puesto un picaporte en la parte exterior de la puerta, y su respuesta fue al preguntárselo: «Claro que no, el picaporte está dentro, solo nosotros podemos abrir la puerta». Evidentemente el hombre es libre de captar o rechazar los favores y bendiciones de Dios. Para recibir, el hombre ha de querer, y la oración es el medio de hacer entrar lo que de otro modo quedaría fuera. Si a veces nos podemos dormir rezando, después de un día agotador y donde apenas hemos podido sacar tiempo para rezar, pero está en nuestra intención no dejar de hacerlo, sea la hora que sea, es una forma de reconocernos débiles y pequeños ante Dios, que nos ama. Con encantadora sencillez nos cuenta Santa Teresita del Niño Jesús su esfuerzo por no dejarse vencer por el sueño en la oración y su confianza en que el Señor es bien comprensivo por nuestras limitaciones. Dice así en su autobiografía: «En verdad que estoy muy lejos de ser santa, y esta disposición de mi ánimo es prueba de ello. No debería quejarme de mi sequedad, sino atribuirla a mi poco fervor y fidelidad. Debería andar desolada de que me duerma muy a menudo durante mis oraciones y acciones de gracias. A pesar de ello, no me aflijo. Pienso que los niñitos agradan a sus padres lo mismo durmiendo que despiertos. Pienso que los médicos adormecen a sus enfermos para hacerles las operaciones. Pienso, en fin, que el Señor ve nuestra fragilidad y se acuerda de que no somos más que polvo». También nos relata que los días en que sentía haber hecho mala oración procuraba prolongar su acción de gracias durante toda la jornada como compensación. Y en su última enfermedad, la enfermera la encontró un día en actitud de oración.
que hace así debería intentar dormir. No puedo, hermana, padezco demasiado. ¿Qué he de hacer sin orar?, dijo Santa Teresita. ¿Y qué le dice a Jesús? No le digo nada, le amo. En numerosas ocasiones, los jóvenes dicen que no van a misa porque es muy aburrida. Siempre se dice lo mismo. Sin embargo, ese reproche, que también vale para la oración, no responde a la realidad, pues también nosotros somos repetitivos en nuestra vida habitual. A Dios no le importa que le repitamos las mismas cosas cada día. Simplemente nos quiere y nos quiere escuchar. Tenemos que hacer oración continua, tal y como nos recomienda Jesús en el Evangelio. Y cuando oramos no somos nosotros los que lo hacemos, sino el Espíritu de Dios en nosotros. Es Dios el que ora dentro de nosotros, porque todo lo que hacemos, lo hacemos con Dios. En conjunto, toda la vida del cristiano debe ser oración. La vida de un santo se puede decir que es una gran oración, como decía Orígenes. En la vida eterna, nuestra vida será una oración continua de alabanza a Dios Padre, unidos a Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo. Pero ya podemos empezar ahora. Podemos repetir muchas veces una sencilla y breve oración sin rutina, saboreando lo que decimos. No como una obligación, sino con gusto, porque nos sale de nuestro interior. Podemos rezar el Ave María o el Padre Nuestro parándonos en una frase, repitiéndola muchas veces al dar un paseo en la iglesia o en casa. Como nos dice el propio Cristo en el Evangelio, no seamos charlatanes y superficiales, que creen que hablando mucho Dios les va a hacer más caso. Nos lo dice Cristo: ya sabe nuestro Padre del cielo lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. A los apóstoles Jesús les enseñó a rezar. Jesús pasaba largos ratos en oración mientras ellos se dormían o se aburrían, pero tuvieron el coraje de pedir a Jesús que les enseñase a orar, y les enseñó esa oración tan sencilla y profunda del Padre Nuestro, que nosotros repetimos tantas veces con rutina y sin darnos cuenta de lo que decimos. El Padre Nuestro es una oración en plural, no es una oración por mí o por mi familia y amigos, sino por todo el mundo. Con esa oración tan sencilla nos enseña a entrar en la intimidad con Dios, preparándonos para cuando estemos definitivamente con Él. Le llamamos Padre y por lo tanto todos somos hermanos. Pidamos muchas veces a Dios en la oración: Señor, enséñanos a orar. Y como ese episodio del santo cura de Ars, que un día preguntó a un conpersino que pasaba largos ratos de oración en su parroquia: ¿qué le dices a Dios? Y éste respondió: nada, yo le miro y Él me mira. Para finalizar este programa os dejo una oración en forma de petición a Dios y de respuesta de Dios a nosotros. He pedido a Dios que me quite el orgullo, y me ha respondido que no corresponde a Él quitármelo, sino a mí renunciar a Él. He pedido a Dios que me conceda la paciencia, y me ha respondido que no puede. La paciencia se deriva del sufrimiento y no se concede, se merece. He pedido a Dios que me dé la felicidad, y me ha dicho que es imposible. Él concede bendiciones, buenas o malas, según la opinión de los hombres. Encontrar la felicidad en ellas depende de mí. He pedido a Dios que me evite el dolor, y me dice que no me conviene. El sufrimiento me aparta de las preocupaciones del mundo y me acerca al mismo Dios. He pedido a Dios que haga crecer mi espíritu, y me ha dicho que no, yo debo crecer por mí mismo, pero Él lo podará y hará fecundo mi esfuerzo. He pedido a Dios que me ayude a amar a los demás como Él me ama, y me ha dicho: al fin has tenido una buena idea. Hasta dentro de 4 semanas aquí en este espacio, el Dios de cada día, a través de las emisoras de Radio María España. Hasta entonces, felices días a todos. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid por el Padre Jesús Álvaro Sancho.